tardes, hermanito. Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? Dios te Eh, bendiga. para mí, más que un honor, pues es una bendición, Amén. porque estoy hablando con mi motivador de la fe, ¿verdad? A través Gloria a de Dios, usted, pues terminé el proceso de conocer a Cristo. gloria a Dios. Conocer a Cristo para mí es un proceso, ¿verdad? Un escalón, uno va escuchando la palabra, se va motivando, pero ustedes me llevaron a leer la Gloria a Biblia, Dios. que es lo más importante. Pero hay personas que no conocen quién es César Hernández. ¿Quién es César Hernández? Bueno, haciendo un resumen, César Hernández, yo ahora mismo, yo fui bautizado en la iglesia de Santurce, donde tú estás perseverando ahora. Amén. Y en el año 2023 recibí un llamado de la asociación para entonces ser pastor asociado de la iglesia de Río Piedras. Tengo un hijo de 27 años. Este, Eh, ¿Qué más te puedo decir de César? Amo el Evangelio, amo estudiar la Biblia. Amén. Como pasatiempo, pues me gusta correr, me gusta hacer ejercicios, mantener una dieta balanceada para estar en las mejores condiciones para poder servirle al Señor y poder glorificar su nombre. Amén. Usted ha entendido que el cuerpo es el templo Amén. del Espíritu Santo Amén. y eso es importante. Pero también es interesante saber cómo César conoció a Cristo. Esta sesión se llama Conociendo a Cristo, Amén. pero en esta ocasión queremos saber cómo César conoció de Cristo. Bueno, el Señor Jesús, la misión es de Él. Nosotros tenemos que entender que la misión de rescatar al mundo es su misión y Él nos incluye a nosotros como parte de esa misión para que nosotros tengamos el privilegio de colaborar con la misión de Cristo. Y el Señor, cuando yo comienzo a estudiar la palabra de Dios y comienzo a conocerlo y empiezo a mirar para atrás, ya me doy cuenta de todas las cosas que el Señor estaba haciendo para alcanzarme. Por ejemplo, en una ocasión yo estuve en la Academia de la Policía cuando era muy joven y allí un muchacho que era pentecostal me regala el Nuevo Testamento ilustrado. Yo nunca había estudiado la Biblia, nunca había conocido nada acerca del Evangelio y yo me devoré ese libro. Y era la vida de Jesús y seguía con la historia de Pablo y yo me lo devoré y ahí lo dejé. Pero entonces después me llaman para reforzar, yo juego softball también, y me llaman para reforzar el equipo de la iglesia adventista de Guaynabo. Y ahí el primer anciano me ofrece estudios bíblicos. Y ahí es que comienzo entonces a estudiar la palabra de Dios. Una vez conozco este mensaje, decido entregarle mi vida a Cristo. Es muy hermoso la vida cristiana, aparte de que es como una carretera que se ve muy hermosa, pero en el camino hay mucho bache y es un poco difícil, pero a la misma vez es interesante porque recibimos muchas bendiciones. Amén. Pero hay algo siempre que nos motiva a continuar siendo cristianos. ¿Qué motiva a César a seguir en los pies de Cristo y a cada día más seguir perseverando? Amén. Primeramente es el amor de Cristo. Cuando Amén. nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta el amor incondicional que Dios tiene por nosotros, la gran salvación que hizo por nosotros y lo que está haciendo cada día por nosotros, ¿verdad? Él nos incluye en su obra y nosotros a través del estudio de la palabra estamos en un constante crecimiento en Cristo, ¿ves? Entonces, no es como que ya yo adquirí un conocimiento y ya con ese conocimiento es suficiente, sino que lo que yo hice ayer ya no me funciona para hoy. ¿Ves? Hoy yo busco de la palabra de Dios, busco acercarme a Dios y lo más que ¿verdad? No, nosotros deberíamos poner nuestra atención y nuestra mirada es en la gran promesa que hay en la palabra de Dios y es que Dios ha prometido para nosotros la vida eterna. Dios ha prometido de que todas estas cosas que nosotros estamos viendo, un mundo enfermo, un mundo lleno de pecado, un mundo donde reina la muerte, la enfermedad, Dios ha prometido un reino donde no va a existir la muerte, donde no va a existir la enfermedad, donde no va a existir el sufrimiento. Y esas cosas me motivan a mí a seguir perseverando, luchando ante las situaciones que presenta esta vida, a mantenerme fiel porque miro a la recompensa que Jesús tiene preparada para cada uno de nosotros. Pues como le venía diciendo, es un poquito difícil ser cristiano, pero tenemos una recompensa. Amén. Y ahora mismo, actualmente yo conozco un César, pero antes de Cristo había un César que Cristo redimió y cambió, Amén. ¿verdad? Amén. ¿Cuál era ese César que Cristo cambió o qué cambió Cristo ese César antiguo? ¿Tiene algún testimonio que podamos transmitirle
a las personas que están viendo esto para edificar su vida. Nosotros a través de nuestro testimonio podemos sanar vidas, porque se puede identificar la persona y decir, pero yo era ese bebedor o yo era ese mujeriego y Cristo es el camino o la mejor salida para cambiar. Amén, amén. Pues en mi caso, yo conocía el Evangelio alrededor, yo lo comencé a conocer a Cristo alrededor de los 19 años y pues como todo joven, pues no tenía ningún principio cristiano per se de estudiar la palabra de Dios, de seguir las normas y uno vivía mi vida normal, ¿verdad? Como un joven con aspiraciones. Yo entré a la policía de Puerto Rico muy temprano, que ya pues eso me ayudó a mí, las aspiraciones que tenía de ser policía, pues me ayudó, ¿no? Que yo tenía que tener una conducta, ¿verdad? Una conducta apropiada para poder alcanzar esa meta, ¿ves? Amén. Y no te puedo decir, ¿verdad? Que hacía cosas bien malas, pero obviamente no caminaba en las cosas como el Señor nos manda, ¿verdad? Hacía mis cosas normales, pero tampoco era como que me salía de la línea haciendo cosas terribles, por ejemplo, robar, vicios de drogas. En el caso del alcohol, pues pudiera decir que lo hacía socialmente, como los jóvenes normalmente cuando no conocen el Evangelio, pues lo hacen. Pero no te puedo decir como que fuera algo Extremista. que estuve sumido en las drogas y porque la realidad, por la gracia de Dios también, ¿verdad? Por esas metas que tenía de poder servirle al pueblo de Puerto Rico como policía, pues siempre me mantuve haciendo las cosas En el bien, orden. ¿verdad? Pero uno siempre hace sus maldades y todo eso, pero al conocer a Cristo, el cambio que hace en mi vida es que pues yo pues no tenía esperanza, ¿ves? Pues yo no sabía las cosas que pasaban después de la muerte. Yo no sabía por qué la gente se enfermaba, yo no sabía por qué la gente moría, yo no sabía qué iba a pasar después que yo muriera. Entonces cuando tú estudias el Evangelio, tú te das cuenta que hay una recompensa. hay una recompensa y que está todo explicado, hay una razón por qué es que las personas mueren, por qué es que las personas sufren, por qué se enferman. Y entonces en la palabra de Dios tú tienes esa luz que tú dices, bueno, ya yo sé para dónde yo voy, ¿ves? Ya yo sé que todas estas cosas que están pasando, Jesús en la cruz del Calvario pagó todo eso. Y no importa las veces que nosotros caigamos o las veces que nosotros fallemos, hay gracia suficiente para alcanzarnos a cada uno de nosotros. ¿Ves? Y eso sí cambió mi vida. ¿Ves? De yo tener una vida sin rumbo, con aspiraciones tal vez de tener mi empleo, de tener mi casa, de tener mi carro, ahora a que mis aspiraciones son llegar al cielo. ¿Ves? Que de cosas terrenales, cuando tú conoces el Evangelio, ya tus intereses cambian a cosas celestiales, de cosas que son momentáneas, pasan a cosas que son eternas, como son las que nosotros encontramos en las promesas que están en el estudio de la palabra de Dios. Amén. Es muy interesante entender o saber, ¿verdad? Que ahora mismo hay una tendencia en las redes sociales que es victimizarse. Pues yo era ladrón, yo estaba sumido en el alcohol y Cristo me sacó. Es muy bueno tener ese mensaje, pero también debemos entender que a veces nosotros sin hacer nada de eso estamos pecando. Y estamos perdidos. Estamos perdidos. Por ejemplo, en mi caso, pues no me identifico con nada de eso, ni robo, ni alcohol, pero entonces tenía el vicio de las mujeres. Y cuando uno es mujeriego, pues uno engaña, uno miente, y el mentiroso no entra al reino de los cielos. Entonces, cuando uno está fuera, que ve todo eso, pues uno se entristece. Porque dice, lo primero es que uno no tiene amor por nadie. Exacto. Y uno comienza a conocer el amor cuando uno está en los pies de Cristo. Amén. Amén. ¿Entiendes? Entonces, es muy interesante, primero, conocer a Cristo. Cuando uno realmente es cristiano, cuando conoce a Cristo. Amén. ¿Verdad? Amén. ¿Cómo usted me puede definir a Cristo? Por ejemplo, yo digo que siempre lo voy a decir, que Cristo es un revolucionario. Cristo llegó y revolucionó y le dio la oportunidad al ser humano de conseguir la vida eterna. Para César Hernández, ¿quién es Cristo o cómo lo podemos definir? Sí, primeramente cuando yo pienso en Jesús y pienso en Cristo, pues yo lo identifico como mi Salvador. Amén. ¿Ves? Jesús cuando vino aquí a la tierra, mucha gente lo puede identificar como revolucionario porque hizo muchos cambios, pero Jesús tenía una meta clara. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús no tuvo distracciones. ¿Ves? Yo veo a Jesús como una persona que estuvo aquí con la misión y estuvo enfocado en lo que él vino a hacer. ¿Ves? El amor que él tenía hizo que él, siendo Dios, se despojara de sí mismo para venir aquí a la tierra, pero él no vino a la tierra a desenfocarse. Él vino a la tierra con su misión de salvarnos a nosotros. Y cuando nosotros miramos a Jesús, que vemos ese amor, el amor tan grande que él tuvo por nosotros, es que entonces nosotros constantemente, día a día, vamos a los pies de él. Porque
en este mundo no vamos a encontrar ninguna persona que nos ame más de lo que Jesús nos amó, que estuvo dispuesto a dar su vida para rescatarnos a nosotros y poder darnos una segunda oportunidad para que nosotros nuevamente podamos estar en su presencia, podamos estar con Él en su casa eternamente, porque Jesús no resistió la idea de estar sin nosotros. Por eso es que cuando el hombre peca, que el hombre se aleja de Dios, la consecuencia que se supone que el hombre pagara era con la muerte. Pero Dios no resistió la idea de que nosotros dejáramos de existir, de Él vivir la eternidad, sin darnos una segunda oportunidad para que nosotros podamos vivir eternamente. Y cuando yo veo a Jesús, yo veo oportunidad, amén. Yo veo salvación, yo veo vida eterna, yo veo sanación, yo veo resurrección de los muertos. ¿Ves? Yo veo todas esas cosas y solamente nosotros podemos certificar eso, ¿verdad? Con el poder que todavía en el año 2024, todavía el poder de su palabra tiene el mismo poder que cuando Él vino aquí a esta tierra y resucitaba a los muertos. Amén. Existe entre nosotros los cristianos la idea o la convicción completa de que sí hay oportunidad para el ser humano. Dios nos dio la oportunidad a través de Cristo de redimir nuestro pecado, de ser nuevas criaturas. Amén. Pero existe un proceso también. ¿Cómo yo puedo en el mundo llegar a ese proceso o ser parte de ese proceso? Pues mira, lo primero es que Dios se ha revelado a nosotros de diferentes formas. Dios se revela a través de la naturaleza. Amén. Nosotros podemos conocer del amor de Dios a través de la naturaleza, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el sol como sale por las mañanas, esos atardeceres, esos muestran la gloria de Dios y el amor que Dios tiene hacia nosotros. Cuando nosotros podemos deleitarnos en las frutas que Dios ha creado para nosotros, el olor, el sabor, amén, el beneficio que eso tiene para nosotros, es una forma en que Dios se ha revelado. Dios también se reveló a través de Jesús, que es la revelación más grande que Él ha hecho al hombre. Dios vino y se encarnó Él mismo para que nosotros pudiéramos conocerlo realmente como Él es, ¿verdad? Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa es la mayor revelación. Pero entonces ahora Dios también decidió revelarse a través de su palabra, ¿verdad? Lo que conocemos como la Biblia. Y para nosotros estar en ese constante crecimiento y conocimiento de la palabra de Dios y de quién es Dios, es primeramente con el estudio de la palabra. El cristiano, el que quiere conocer a Dios y mantenerse constantemente creciendo en ese conocimiento, todos los días, Carlos, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a través del Espíritu Santo, que nos dé la fuerza, que nos dé el hambre, que nos dé el deseo de poder estudiar su palabra, porque a través de la palabra es que nosotros nos alimentamos espiritualmente. ¿Ves? Es importante que nosotros nos mantengamos en comunicación con Dios a través de la oración, con el Padre, que todos tus problemas tú los puedas llevar a Dios, que si tú caes, tú te sientas la confianza de que tú puedes ir de rodillas, comunicarte con el Padre por los méritos de su Hijo, Jesucristo. Te he dicho dos, hay una tercera, que entonces esa relación que tú tienes con Dios, ese conocimiento que tú obtienes a través de su palabra, tú tienes que entonces compartirla con otros. Amén. Y es la testificación. Y hay una cuarta pata de la mesa tiene 4 patas para que esté fuerte. Para nosotros mantenernos calientes es importante la congregación. Amén. Tenemos que congregarnos. Así que número 1, el estudio de la palabra. Número 2, la oración. Número 3, la testificación. Y número 4, congregarnos juntos en la casa de Dios para alabarlo y glorificar su nombre cada vez que estemos reunidos en su templo. Confraternizar. Exactamente. César, es muy importante, ¿verdad?, tenerte aquí, porque eso nos edifica mucho y nosotros Amén. Podemos también edificar a nuestras personas que nos siguen o que están dedicando su tiempo a ver este corto video. Pero yo quiero hacerte 2 preguntas. Una como una persona secular en el mundo y una como cristiano. La primera como una persona en el mundo, ¿qué me identifica como cristiano? ¿O qué me certifica que soy cristiano? Porque quizá muchos entienden que decidimos ser cristianos solamente cuando vamos a la iglesia, pero habrá una forma que nos identifique como cristianos. Sí, Jesús dijo que el mundo iba a conocer
que nosotros éramos hijos de Dios si nos amábamos los unos a los otros. Es importante que entre nosotros, como tú dijiste, la confraternización, que entre nosotros tenemos que tener amor, ¿verdad? Yo tengo que amar a mi prójimo. Yo tengo, sobre todas las cosas, amar a Dios, pero yo tengo que amar a mi hermano. Yo tengo que identificarme con las necesidades de mi hermano. ¿Ves? Es importante que las bendiciones que Dios nos da a nosotros, cuando nosotros estamos en comunión con Él y nosotros obedecemos su palabra, nosotros vamos a ser bendecidos. Pero es importante que esas bendiciones no se estanquen en nosotros, sino que esas bendiciones puedan fluir a través de nosotros y puedan bendecir a otras personas. Que nosotros nos convirtamos en agentes de bendición que Dios nos usa para bendecir a otras personas. ¿Ves? Y Jesús dijo también, por sus frutos los conoceréis. Así que nosotros, el mundo va a identificar que nosotros somos cristianos en la medida, no que vayamos a la iglesia solamente, no que estudiemos la palabra solamente, no que oremos solamente, sino que nosotros podamos aplicar y practicar lo que nosotros aprendemos en la palabra de Dios. O sea, la semejanza a Cristo. Mientras más nos parezcamos a Cristo, más podemos identificarnos como cristianos. Pues mi pregunta ahora como cristiano es, también hay una tendencia de los pastores, de las personas que nos dirigen, ¿verdad? Que son las personas que nos castigan, podríamos decir, en la fe. Si yo fallo, ¿yo debo ir a donde el pastor? ¿O qué debo hacer? ¿Cuál sería mi mejor opción como cristiano cuando yo le fallo a Cristo? Sí, cuando nosotros le fallamos a Dios, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ir a nuestro Padre. Amén. Ir a nuestro Padre Celestial, que allí siempre vamos a encontrar gracia suficiente para el perdón de nuestros pecados. No importa cuál es el pecado que tú hayas cometido, no importa cuál es la ofensa que tú hayas hecho, no importa el fracaso que hayas tenido, siempre cuando nosotros dirigimos nuestra vista hacia la cruz del Calvario, nosotros vamos a encontrar gracia, nosotros vamos a encontrar misericordia, nosotros vamos a encontrar perdón. Amén. Así que siempre debemos sentirnos, ¿verdad?, con la confianza de poder siempre dirigir nuestro arrepentimiento a Dios primeramente. Al Padre. Amén. Pues para culminar, ¿verdad? Ha sido muy interesante esta conversación porque me siento que va a edificar vida y me está edificando a mí también como cristiano. Un mensaje para esas personas que necesitan de Cristo y no encuentran el camino o la solución. Todos tenemos necesidad, ¿verdad? Pero llega un momento en nuestras vidas por X o Y razón o por una situación y realmente nos damos cuenta que necesitamos a Cristo. ¿Qué debemos hacer para tener una conexión verdaderamente con Cristo? Un mensaje a esas personas que nos están viendo y que necesitan eso. Sí, Jesús en su palabra dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Lo que Jesús siempre ha anhelado es que nosotros vengamos a Él. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, porque el amor que Dios tiene por nosotros es tan grande que Él nos permitió a través de ese sacrificio que hizo Jesús, de que nosotros, a través de ese sacrificio que hizo Jesús, nosotros podamos tener la oportunidad de tener la vida eterna. Amén. Así que siempre que nosotros vayamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar que ahí hay perdón para nosotros, que ahí hay esperanza para nosotros, que no importa las situaciones que nosotros estemos pasando, no importa las luchas que nosotros tengamos, si vamos a los pies de Jesús, Jesús nos va a ayudar, porque Jesús no vino aquí para condenarnos ni para reprocharnos, sino que Jesús vino aquí para salvarnos y para darnos vida eterna. Así que nosotros debemos no poner nuestro corazón y nuestros intereses en las cosas de este mundo, sino que nosotros podamos saber que allá en el cielo Jesús está preparando moradas para nosotros y que pronto viene a buscarnos. Y que nosotros, mientras tanto, Carlos, podamos estar haciendo los preparativos para pronto irnos a morar con Jesús en el reino de los cielos. Así que cuando tú pones tu mira y tu mente en las cosas eternas, ya entonces las cosas de este mundo pasan a un segundo plano. Amén. Y ya no te afectan tanto, porque tu corazón está en el reino de los cielos. El Amén. Señor les bendiga. Amén. Ya yo creo que debemos terminar, ¿verdad? Pero soy de lo que entiende que el que lee la Biblia se identifica con un versículo, un salmo o un personaje de la Biblia. Por ejemplo, yo me identifico con Job 1:21, que dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cada vez que me pasa una situación, pues eso es lo que me llega a la mente. Y el personaje para mí, luego de Cristo, porque todos los personajes pues van alrededor de Cristo. O sea, Cristo los representa de alguna forma porque ellos son los mensajeros de Cristo. Así. Pero yo me
me identifico mucho con Elías. Dios le pregunta quién llevará mi mensaje y él dice yo. O sea, yo estoy dispuesto siempre para la iglesia y para llevar el mensaje de Cristo. ¿Con quién te representa o quién te identificas en la Biblia, aparte de Cristo, verdad? ¿Y qué salmo o versículo te identifica o siempre lo tiene ahí cuando te pasa una situación? Sí, mira, el personaje más humanizado en la Biblia es el personaje de David, ¿verdad? David pasó por muchas situaciones, pero es interesante que la Biblia menciona que David era conforme al corazón de Dios. Y nosotros sabemos que David cometió muchos errores, tuvo muchos fracasos, pero David siempre entendió que cuando iba a Dios, siempre encontraba perdón, siempre encontraba salvación, siempre encontraba misericordia. Y en el Salmo 32:1, él menciona que bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada, ¿verdad? Cuyo pecado ha sido cubierto. Que nosotros podamos saber y confiar y tener una teología del carácter de Dios, conocer el corazón de Dios, de que no importa las cosas que nosotros hacemos, siempre, siempre, siempre el amor de Dios es más grande que el fracaso de nosotros. O sea, que cuando nosotros caemos, nunca pensemos que ya fuimos excluidos de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios para nosotros es más grande que cualquier problema que nosotros podamos enfrentar. Así que por eso me identifico con David, porque David siempre, ¿verdad? Y nosotros caemos, somos seres humanos y caemos. Y lo que David, con la vida de David, nosotros podemos ver que cuando caemos, podemos ir confiadamente a Dios y vamos a encontrar misericordia. Amén. Gracias, César, de verdad. Dios le bendiga. Para mí es un orgullo hacer esto contigo porque eres una persona que realmente yo considero que eres de Dios. Amén. Gloria a Dios. Culminamos esta parte. Entiendo que vamos a seguir edificando más personas a través de tu espacio, Amén. tus redes sociales también. Que si Amén. quieres decirle aquí, pues lo puedes decir con libertad para que te sigan. Si no, pues más adelante lo ponemos en el video. Sí, en eso es que tenemos que trabajar, las redes sociales, porque todavía sí no tengo como para que me sigan, pero Sí. vamos a estar, este va a ser la punta de inicio. lanza para entonces con la asesoría de nuestro hermano Carlos, Amén. poder nosotros entonces incursionar en este ambiente de las redes sociales para poder bendecir a muchas personas. Amén. Vamos a orar y quedamos. Amén. Bien. Amén. Amante Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad Gracias, y estos Señor. espacios que tú nos das, Padre, para poder compartir tu mensaje, compartir tu amor y tu misericordia con todas aquellas personas que en esta hora nos están viendo. Pido una bendición especial para todos los que están viendo este video en esta hora, Señor, que tú puedas tocarlos con el poder de tu Espíritu Santo, porque sabemos que tú a través del poder del Espíritu Santo haces grandes cosas y haces maravillas, y que en esta hora tú los puedas bendecir, Señor, y que ellos puedan encontrar salvación, que puedan encontrar gracia, que puedan encontrar misericordia en ti en esta hora, Señor. Bendice a Carlos, bendice su ministerio en esta hora también, a su familia en una forma especial, y gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor, y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén.